Bienvenidos y bienvenidas a FCDS Conecta. Yo soy Isabel Canelo, líder de Gobernanza y Articulación Interinstitucional de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS Perú. En el episodio anterior de esta serie de podcasts que siguen la ruta financiera en delitos ambientales, abordamos economías ilegales como la minería ilegal, la tala ilegal, que son fenómenos que no deben ser entendidos como hechos aislados, sino más bien como economías organizadas que siguen una dinámica, cadenas de suministro que conectan actores, territorio y mercados. En este sentido, es importante reconocer que el hilo conductor es el dinero. Entonces, si el hilo conductor es el dinero, debemos hacernos una pregunta importante. ¿Dónde está el dinero? Y el dinero aparece mucho antes de la extracción, en la parte del financiamiento, también durante la operación, cambia de manos y financia toda la cadena de suministro. Para poder hacer este análisis de dónde está, cuáles son los elementos que nos permitan identificar la oportunidad para generar una investigación financiera de delitos ambientales de manera más sostenible, tenemos el día de hoy a dos especialistas. Nos acompañan Nicolás Ceballos. Nicolás es especialista en crimen organizado, mercados y economías ilegales. Además, política de drogas, ha liderado proyectos sobre control del delito y actualmente dirige el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, del que es fundador. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos. También nos acompaña Óscar Solórzano. Óscar es responsable para América Latina del Centro Internacional de Recuperación de Activos, ICAR, del Instituto Basel. Óscar es experto en recuperación de activos, delitos financieros y cooperación judicial internacional. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí. Con placer, Isabel. Entonces, empecemos. Ya previamente estuvimos hablando sobre el tema que el día de hoy nos convoca, que es ¿dónde está el dinero? Quisiera empezar con la primera pregunta para ti, Nicolás. En el marco de la investigación que realizamos junto con el Instituto de Criminología, denominado Transacciones del Dinero de la cadena de suministro de las economías del oro y la madera en la Amazonía peruana. El estudio plantea el análisis de las cadenas de suministro teniendo como hilo conductor el dinero, ¿no? Porque existen dos caminos, el dinero y el recurso. Hay dos rutas. Además, es importante señalar que este estudio sirve de base para la serie de herramientas que venimos preparando dirigida a operadores de justicia. En ese sentido, yo quisiera hacerte una pregunta que surge de la lectura de esta investigación, y es, ¿qué información empieza a aparecer cuando cambiamos la perspectiva siguiendo el dinero? Mira, tal vez la parte más valiosa es tener una idea un poco más clara de cuánto dinero movilizan ese tipo de actividades, ¿no? Hay un estudio hecho conexo, cercano a lo que hemos trabajado junto con ustedes, que nos lleva a pensar en el narcotráfico. Lo general es que el narcotráfico se mide en función de cuánta cocaína se vende, cuánta cocaína se exporta en el Perú, ¿no? Y las cifras te dicen pues, que es 1.9 mil millones de dólares al año, ¿no? Pero como tú haces lo que tú bien mencionas, que es desagregar la cadena de suministro y comienzas a identificar las transacciones que hay en la hoja de coca ilegal, en los insumos químicos, en los agroquímicos, en la pose de maceración y demás actividades en la logística, exportación y demás temas, te das cuenta de que cada uno de esos pasos moviliza dinero, moviliza recursos. Hay que pagar jornales, hay que pagar insumos, hay que pagar transporte. Entonces, claro, un trabajo que hicimos precedente a esto nos dice que no son 1.9 mil millones de dólares anuales producto de la exportación, sino que en todo el circuito una estimación conservadora te dice que
son 5.4 mil millones de dólares vinculados a esas actividades. Entonces la gran pregunta es, con la que tú comienzas, ¿dónde está esa plata? ¿A dónde va esa plata? Esa plata no necesariamente alimenta grandes cárteles o grandes estructuras criminales, sino que se va desplazando y desplegando en muchos espacios, muchas rendijas locales. Y el reto justamente cuando enfrentamos economías ilegales es entender que esa enorme magnitud moviliza intereses, moviliza otro tipo de cuestiones más complejas que solamente perseguir a ese gran narco que transita o que compró cocaína para que se la lleven a Europa, ¿no? Entonces creo que hay una discusión ahí que cuando comenzamos a pensar en el flujo de dinero, comenzamos a identificar la enorme magnitud que significa y el poder que viene atrás de ello, ¿no? ¿Y por qué era importante demostrar esta idea en el estudio? Porque mucho de este dinero no se moviliza con la formalidad con la que esperamos. Y ahí es donde entra el concepto de lavado de activos, ¿no? Cuando pensamos en lavado de activos, pensamos en que hay un circuito en el cual ese dinero de procedencia ilegal ingresa al sistema financiero, se lava, como se dice coloquialmente, termina siendo utilizable, ¿no? El gran asunto es, por un lado, que mucho de este dinero que opera localmente no requiere entrar a ese sistema financiero porque se puede usar de forma directa, porque somos un país ampliamente informal. Entonces, esa es una primera gran limitación para perseguir ese dinero, porque se paga pues con billeteros digitales, porque se paga pues en efectivo, o porque si se pasa por el banco, pasa por montos bastante pequeños que son fácilmente fragmentarios y fácilmente redistribuidos. Entonces, por un lado hay una línea muy relevante en torno a eso. Entonces, hablamos de una capacidad de persecución y seguimiento bastante limitada, acotada, más allá de que los equipos que existen son muy competentes, frente a un océano de transacciones muy pequeña, muy menuda y con mucha capacidad de movilización, ¿no? Entiendo. Entonces, si el dinero se usa en diferentes etapas, ¿cómo este hallazgo se traduce en la investigación concreta? Y en ese aspecto yo quisiera preguntarte, Óscar, en el trabajo que vienen realizando a través del acompañamiento técnico en investigaciones financieras y recuperación de activos, ¿qué significa seguir la ruta del dinero? Sí, gracias. Bueno, seguir la ruta del dinero es un primer paso en realidad. Más difícil que seguir la ruta es entender esta ruta del dinero, ¿no? Hay una transición metodológica, si uno quiere, entre el concepto de follow the money y follow and understand the money. Quiere decir, al final del día, las investigaciones financieras te tienen que dar un nivel de análisis que te permita comprender dónde está yendo el dinero o, como el caso que mencionaba Nicolás, de dónde viene el dinero, ¿no? Porque estamos hablando de una operación que mueve miles de millones de dólares, no estamos hablando de pequeñas explotaciones de oro culturales. Y eso quizás sea el primer punto, ¿no? El hecho de, cuando tú investigas un caso de criminalidad organizada, por ejemplo, activa en temas de minería o en temas de tala ilegal, te vas a encontrar con una operación que está soportada por una multitud de intermediarios financieros, por empresas exportadoras, por centros financieros que transfieren el dinero primero para empezar la operación, ¿no? Y una vez que tienes la operación montada, para absorber el producto de esa operación ilegal. Entonces ahí se generan un montón de sinergias de todo tipo, ¿no? A nivel local, a nivel internacional. ¿Dónde está el dinero? El dinero está acá, está por todos lados. Está en inmobiliarias, está en un montón de negocios nacionales donde tenemos un déficit enorme de los deberes de comunicación ante lavado y los dineros se están infiltrando en esas economías, ¿no? Pero también está en el ámbito internacional. Cuando empiezas a investigar, me viene ahora a la mente un caso que hemos investigado hace algunos años de tala ilegal, donde el caso fundamentalmente se estaba viendo como un caso de extracción local, donde debería terminar con un arreglo, digamos, algo más o menos sencillo. Pero cuando miras la investigación financiera y corporativa de cómo se alimentan, descubres todo un árbol de Navidad lleno de cosas que hay que investigar, ¿no? Y ahí es donde vienen las capacidades de las que hablaban hace un momento también. Los fiscales, las autoridades tienen que tener mecanismos claros de investigación, cooperación internacional, análisis financiero, y ahora con estas nuevas tecnologías, minería de datos, criptomonedas, no estamos preparados para eso. El fenómeno criminal nos ha completamente depasado en el sentido de que nos llevan años de delantera y nosotros en el Ministerio Público, en las autoridades de los diferentes países de América Latina, estamos todavía resolviendo, digamos, en primaria con respecto a cómo avanza el crimen organizado. Entonces pienso que la investigación financiera bien llevada, con metodologías claras, te puede abrir el panorama para que pases de la investigación cultural de un delito de oro, por ejemplo, a una investigación en banda o en criminalidad organizada. Comprendo. Entonces,
estamos hablando del dinero y en los ejemplos concretos que pones, el de tala ilegal, los casos de minería ilegal que sirven para la investigación académica, para la investigación analítica, ¿cuáles son esos grandes momentos económicos de la cadena de suministro y qué función cumplen para entender, como decía Oscar, estas economías ilegales? Mira, en el estudio que hemos trabajado con ustedes hay por lo menos cuatro grandes momentos, ¿no? Y bueno, lo que lo mencionan porque, claro, no es solamente la extracción, no solamente el comercio, ¿no? Y vuelvo al punto anterior, ¿no? Estamos acostumbrados a medir el volumen de una economía ilegal por la cantidad de cocaína que se vendió, la cantidad de oro que se exportó. Pero hay una fase, por ejemplo, inicial, que tú la mencionabas muy bien, Oscar, es comprar equipamiento, maquinaria, insumos, todo lo que sirve para la actividad extractiva productiva. Todo lo que se requiere para plantar una hectárea de hoja de coca ilegal, o lo que se requiere para una exploración, o para corromper una licencia, para varios elementos más. Entonces hay una fase inicial que es toda la dinámica preparatoria, digamos, de la actividad de la operación, sea de contrabando, sea de minería, sea de tala, sea lo que fuera. Hay una segunda que es tal vez la más densa, que es la de la extracción, ¿no? que es la producción en sí misma, que es efectivamente producir la cocaína o extraer el oro y demás temas como un segundo gran momento. Un tercer momento que tiene que ver con la disposición logística de esos objetos producidos, porque ya lo produjiste, tienes que llegar al mercado. Entonces tienes dinámica de circulación interna y dinámicas de exportación, donde además el elemento tradicional se suma. Y hay una cuarta etapa que también tú la mencionaste muy bien, Oscar, que es cómo hacemos que ese dinero sea aprovechable, ¿no? Y donde aparecen puestos esos espacios de pantalla, empresas, estudios contables, estudios jurídicos, notarías, que ayudan a que esa plata tenga apariencia de legalidad y pueda fluir. Entonces hay 4 grandes momentos donde es posible identificar el flujo del dinero. Entonces, claro, el problema es que estamos pensando es en la gran empresa aduanera que exporta algo y por ahí entra cocaína. No. Hay que pensar en el proveedor de maquinaria, hay que pensar en el proveedor de insumos, hay que pensar pongo un ejemplo bien relevante, ¿no? Nosotros hicimos un estudio hace tiempo sobre zonas cocaleras y había zonas que tú le veías el índice de IDH era bajísimo y tenían registrado en SUNAT 25 farmacias. Entonces, ahí es un indicador de riesgo más que relevante porque la farmacia o la actividad, digamos, de farmacéutica te permite pues, comprar, importar, movilizar productos que son insumos básicos para la producción de cocaína. Con el mineral ocurre lo mismo. Entonces, zonas donde son muy empobrecidas, por decirlo de una forma muy coloquial, pero de pronto tienen en registros públicos 25 talleres mecánicos. Entonces, ¿tiene que ver con la actividad extractiva directamente? No. Hay fases de preparación que también son relevantes y comienzan a darte indicios respecto a dónde se está concentrando y movilizando el dinero en torno a estas economías ilegales, ¿no? Tengo una reflexión sobre esa, si permite. Me gusta mucho la idea de ver momentos, ¿no? de ver los espacios en los que se puede. Yo dividiría esos momentos también en metodologías, porque las partes de momentos que te he escuchado mencionar tienen que ver más bien con un fenómeno de prevención de los delitos, ¿no? Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, las empresas que están importando el mercurio, o las empresas que están importando las dragas, o las maquinarias pesadas, muchas veces estas empresas traen esas maquinarias de contrabando, ¿no? O sea, no deberían estar allí, en el fondo, ¿no? Entonces hay un aspecto preventivo claro que también lo estamos dejando pasar, porque la recuperación de activos y la represión penal finalmente llegan al escenario delictual cuando la fiesta ya terminó, ¿no? Vienen a arreglar lo poco que queda, a recuperar lo poco que hay o a perseguir a la persona en la medida que queda. La prevención es lo más importante. Y hablando de momentos también, me parece que un momento importante, o sea, al final del día, cuando falla la prevención, falla tu recuperación de activos, tenemos socios a nivel internacional también que podrían apoyarnos. Yo pienso en lo siguiente, por ejemplo. En el oro ilegal, en la cadena de oro ilegal, las cadenas internacionales de suministro y de verificación y de validación del oro, existen pocos países que están certificando. Suiza, por ejemplo, es uno de ellos. Y Suiza ha sido un aliado muy importante para el Perú, por ejemplo, en los delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción. Imagínate una certificadora en Suiza que está recibiendo una cantidad importante, creo que el 60% del oro peruano va a esas refinerías. Esa llegada del oro allá significa un delito de lavado de activos también, o por lo menos un delito de fraude con lavado de activos. Entonces, en delitos pasados o en experiencias pasadas que el Ministerio Público del Perú y otros países ha tenido, ha buscado alianzas con estos países a nivel de justicia para poder compartir a través de los mecanismos de cooperación internacional información que permita perseguir más eficientemente estos delitos, ¿no? Entonces, yo creo que es el problema de los delitos
ambientales conducidos en organización criminal son verdaderamente complejos, pero su propia complejidad hace que dejen rastros por todos lados y aparecen una multitud de actores con los que tenemos que colaborar. Y eso me permite cerrar, porque en algún momento pensamos que tú le has mencionado algunas tipologías de lavado que tienen o de comportamientos, ¿no? Entonces, al inicio de la lucha contra estos delitos, desde el punto de vista de la recuperación de activos, pensamos que era más fácil poder calcar la estrategia de recuperación de activos de los delitos de corrupción en cuello blanco a este fenómeno criminal que es la criminalidad organizada. Estoy empezando a pensar que eso en realidad es un error, porque el fenómeno criminal organizado tiene otras características muchísimo más complejas todavía. Es más, utiliza la corrupción como un vector para consolidarse, ¿no es cierto? Entonces tenemos que desarrollar nuestras propias maneras de investigar, nuestras propias maneras de hacer investigación financiera, y creo que el Ministerio Público en el Perú está ahora en un buen momento, con un liderazgo que está justamente buscando solucionar esos problemas, primero entendiéndolos, ¿no? Y es entendiéndolos como tú lo has dicho, o sea, desde el punto de vista no solamente de la programática penal clásica, sino de observar este fenómeno criminal. Este fenómeno criminal necesita otra forma de atacarlo, ¿no? Hay que observarlo, generar tendencias, ver cómo evolucionan los mercados criminales y a partir de eso poner las medidas de mitigación necesarias. Por el momento no estamos haciendo eso. Por el momento tenemos 2, 3, 4 tipologías de cómo están lavando estos delitos y a partir de ahí queremos generar patrones. Eso todavía no estamos allí, ¿no? El delito de la investigación financiera del crimen de cuello blanco tiene 20, 30 años. Tenemos un background mucho más sólido. Aquí recién estamos entrando en los pininos de la investigación, verdaderamente. Y estamos hablando en este momento del lavado de activos, ¿no? Porque finalmente la extracción de este tipo de recursos tiene un objetivo que es generar riquezas, y la ganancia obtenida lo que se busca es insertarla en el mercado legal, ¿cierto? Ese momento, lavado de activos, ¿qué tipo de transacción la convierte en un punto estratégico para iniciar una investigación financiera? ¿Cómo nosotros podemos identificar qué características tiene una transacción para que sea... A eso me refería hace un momento, ¿no? Primero tenemos que identificar cuáles son los patrones de riesgo y a partir de indicadores claros, de red flags, ¿no? Decir, bueno, esta transacción puede tener visos de estar vinculada, por ejemplo, al tráfico de oro, ¿no? Pero es mucho más complejo que eso en realidad, porque si tú te pones a pensar en la cantidad de actores que hay y que son necesarios para perseguir un delito, por ejemplo, de minería ilegal, son muchísimos, ¿no? Son la policía, las procuradurías, el Ministerio Público, están los juzgados. Para que un pequeño caso llegue a una resolución, digamos, satisfactoria, es decir, hacer una condena o una recuperación de activos, tiene que pasar muchísimos procesos, muchos de ellos complejos. Entonces, el primer punto de dónde ubicar eso está, por ejemplo, en las personas que tienen obligación de reporte. Hace un rato mencionaba las inmobiliarias, por ejemplo, donde se presume, o otros sectores de la economía formal que están absorbiendo una cantidad importante de activos que están vinculados a la minería ilegal. Yo soy trujillano, yo vengo del norte, crecí ahí, bueno, hice la mayor parte de mi vida en Suiza, pero nací y crecí hasta muy joven en el norte de Trujillo. Entonces, Norte de Trujillo es evidentemente una sección que está en la intersección de los flujos de drogas, de oro, de muchísimas cosas, de trata de personas y demás, ¿no? Tú ves una cierta riqueza en las ciudades, ¿no? Un cierto desarrollo inmobiliario, fortunas. Entonces, eso tiene que tener una explicación. No digo que sean todas vinculadas al oro, pero hay una confluencia de varios factores que nos hacen pensar que las autoridades o las instituciones que están encargadas de perseguir, SUNAT, los notarios, las casas de cambio, todas esas personas están en contacto con eso y no hay ningunos reportes, ¿no? No hay casos verdaderamente grandes que nos estén llevando a decir se está lavando de esta manera, hay una tipología identificada claramente. Vuelvo a repetir, estamos al inicio de una lucha bastante compleja en realidad. Y en ese escenario, cuando se busca reconstruir toda la cadena de suministro siguiendo la ruta del dinero, ¿cuál es la complejidad que se encuentra para obtener esa información? Porque estamos hablando de diferentes tipos de información, financiera, comercial, tributaria, aduanera.
Claro. Mira, y conecto tu pregunta con tu reflexión, porque es interesante, ¿no? Claro, tú haces la analogía con el sistema anticorrupción, ¿no? Claro, el sistema anticorrupción parte de una idea, que hay un funcionario público que tiene un deber de información, de declaración y demás temas, y hay una serie de mecanismos de prevención, vigilancia, atención, accountability disponibles para que él por lo menos tenga una declaración jurada diciendo cuánto gana, ¿no? Claro. Lo mínimo, ¿no? Criminal. O sea, hay herramientas para ver sus cuentas y demás asuntos, ¿no? Pero cuando saltas al mundo de las economías ilegales, son empresarios ilegales, pero son empresarios. No tienen por sí mismos, por naturaleza, la necesidad o obligación de reportar, son finalmente negociantes. Claro. Y claro, ahí la importancia de pensar en el modelo de negocio es relevante. Entonces, ¿por qué conecto esto a tu pregunta? Porque seguimos pensando en perseguir estas lógicas económicas ilegales de negocio con herramientas que han sido muy útiles en su momento para perseguir a funcionarios que tienen otro nivel de estatus. O sea, yo he sido viceministro, yo soy PEP, hasta ahora no puedo hacer cosas en el banco porque tengo la responsabilidad después de 5 años. Claro. Pero si no hubiera sido viceministro, podría abrir 20 empresas sin llenar ningún papel extra. Claro. Yo tengo que hacerlo porque tengo esa categoría. Pero si no lo fuera, no hay tantas restricciones y libertades. Cuando voy al banco tengo que llenar 3 papeles más, pero otra persona cualquiera puede abrir 10 cuentas sin ninguna explicación. Entonces, claro, seguimos pensando en la persecución y ahí es donde aparece la dificultad a partir de cosas es que acá ha servido. Ya, pues, pero eso es otro mundo. El mundo de los negocios ilegales es otro, porque además fluctúa con mucha facilidad entre lo ilegal, lo informal y lo formal, ¿no? Entonces, yo conocía casos en los cuales una persona que tenía un negocio llegaba al tope de transacciones en el billetera digital disponible y decía, ya, abre otra cuenta. Y lo hacía en 5 minutos. Abría otra cuenta, tendría otra billetera digital y cobraba pues otra billetera digital porque ya no había topes. Se cierra esa, abre otra. Entonces al final tenía 5 o 10 billeteras digitales con las cuales cobraba y cobraba y cobraba. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer un seguimiento en ese tipo de casos con un sistema financiero que es muy dinámico? Y aquí es donde viene un poco la trampa. Y perdóname que me extienda un poco. Porque a veces la creatividad del legislador es tal que piensa en cómo restringimos el sistema financiero para vigilar a la legalidad, generando un entrampe mayor al formal, al legal, y llevándolo más bien a la informalidad, ¿no? O sea, entonces, si yo ya sé que siendo formal le vas a vigilar, mejor soy informal. Y terminas generando mucho más incentivos para la informalidad / ilegalidad y animando mucho más ese espacio. Entonces, creo que lo que nos falta, y tu reflexión me parece buenísima en ese sentido, es detengámonos un poco. Los mecanismos que han servido hasta el momento son buenos para corrupción, Claro. porque hay un marco particular en ese modelo, digamos, de negocio. Este es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo y me gusta mucho porque conecta con el trabajo que venimos haciendo ahora del instituto. Si pensamos, por ejemplo, vamos a tomar ejemplos, ¿no? A ver, hay una organización criminal ecuatoriana que está extrayendo oro en la frontera con Perú, ¿no? Extrae oro en la frontera con Perú y casi cotidianamente o cuando hay un ataque de las fuerzas del orden peruanas pasan la frontera. Entonces van a la frontera y es donde tienen una empresa exportadora y lo mandan a Suiza, por tomar un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que buscar una vinculación con el otro Estado para que como justicia juntos podamos atacarlos, ¿no es cierto? Es la lógica. Eso se llama los equipos conjuntos de investigación y es un mecanismo de cooperación internacional. No tenemos leyes para hacer eso. No tenemos una base legal para operar, ¿no? Y parte de la propuesta que tenemos ahora con el Ministerio Público es justamente dar los insumos para que se modifique el capítulo correspondiente del Código Procesal Penal y se incluya, ¿no? Porque ahora hay varios fenómenos aquí que son bien complejos, ¿no? No queremos incautar o no queremos atacar o allanar, sino queremos llegar a un juicio y ganar ese juicio, ¿no? Los fiscales deberían ganar ese juicio. Entonces, hay muchísimos pasos previos que hay que hacer, ¿no? Y cuando me refería a lo de la corrupción, evidentemente, lo que hemos descubierto en los últimos 20 años en corrupción es que hay un PEP, que tiene un intermediario financiero, que abre un offshore en Panamá y que luego termina con una cuenta en Suiza o Luxemburgo y hay que ir a buscarla, ¿no? La minería ilegal no lava así. La minería ilegal a lo mejor lava con pollerías empatadas o con algún tipo de una cosa un poco más rudimentaria, ¿no? Y en esa gran informalidad, ¿cómo los persigues? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces investigación financiera si no tienes acceso a datos financieros? O si el activo mismo no transita por los datos financieros. Y si le ponemos a eso la complejidad de las criptomonedas, por ejemplo, y de las nuevas tecnologías, estamos todavía más fritos. Claro. El Perú no tiene un wallet para incorporar, en este momento no tiene un wallet para incorporar. Imagina que hagamos una incautación de criptoactivos vinculados al oro en otro país, no lo podemos traer. Eso que dices es maravilloso, es interesante, ¿no? Sigo con la analogía, perdona que me extienden eso. Claro, si yo, exalcalde o ex viceministro, hablo de pronto, pues mi cadena de pollerías, la gente dice, oye,
Acá algo ha pasado en algún momento de su trayectoria profesional en el ministerio que ha permitido que tenga un capital para invertir. Pero si soy un empresario y abro una cadena de pollerías, es un emprendedor, le va muy bien en la vida. Entonces, eso no lo detectas cuando el sistema te llama. Oye, tengo para ti un préstamo, tengo para ti recursos, tengo para ti cosas que hacer. Al otro dice, a ver, señor exfuncionario, mejor cuénteme bien cómo usted consiguió ese dinero. Entonces, claro, estamos ante un universo bastante diferente. Súmale lo digital. Súmale, o sea, en el Perú tenemos, y en el estudio que hicimos conjunto con ustedes, son al día millones de transacciones de 1 a 500 soles en billeteras digitales. ¿Cómo rastreas eso? ¿Cómo rastreas en términos penales uno por uno, me refiero? Es muy difícil. Uno por uno, por no decir casi imposible. Y no es que la UIF tiene gente de primer nivel, pero no le vas a poner a revisar pues, las billeteras digitales de cada uno de los sujetos porque eso sería una sobrecarga gigantesca de trabajo para ellos, ¿no? Por eso hace un rato hablábamos que incluso en la persecución de activos tenemos que tener un criterio de identificación de riesgos también, porque no puedes perseguir todo. Sí, claro. Al final del día el Ministerio Público tiene un número limitado de soldados, ¿no? Y la criminalidad es enorme. Pero mira, en lo que has dicho, ¿no? En lo que venimos conversando acá, de dónde están los activos, ¿no? Yo te puedo decir por experiencia propia, porque he trabajado en estos casos, en los casos de corrupción, nos hemos demorado décadas en traer cuentas del extranjero. Y te traes unas cuentas con 1 millón, con 2 millones, 5 millones, lo que sean, ¿no? Entonces, el panorama que estamos describiendo acá, de una criminalidad informal, organizada a nivel local, que no lava por los grandes circuitos financieros, bancarios, etcétera, entonces la plata está acá, en muchos casos. Entonces, el potencial de recuperación de activos, de bienes que están acá, es muy grande, en realidad. Y esta gente vive además en la impunidad. No se les ha tocado, no les ha hecho gran cosa, ¿no? Las metodologías investigativas de los ministerios públicos de las gestiones precedentes han privilegiado un enfoque digamos, de arreglar el caso, ¿no? O sea, de cerrar, de no hacer una investigación financiera profunda, además porque no han tenido la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo pienso que a nivel de la recuperación de activos, y creo que el fiscal actual está viendo bien en ese sentido, es que los activos están acá. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Desarrollar fuerzas de tarea, desarrollar metodologías y utilizar las leyes de recuperación de activos para poder retirar esos activos de circulación. Esto no tenemos que inventar la rueda tampoco, ¿no? Esta lucha contra el crimen organizado a partir de leyes un poco más agresivas a nivel de la recuperación de activos, tenemos varios ejemplos en el mundo. Italia es uno de ellos, ¿no? Se han pasado leyes. Tenemos ahora una ley de extinción de dominio que, bueno, ahora ha sufrido un ataque más o menos grave, pero digamos, tenemos ya la costumbre y tenemos la tradición y podemos crear otra ley para poder atacar a estas actividades criminales a través de sus activos, algo que no estamos haciendo. El sistema, con esto termino, perdón, el sistema de extinción de dominio ha tenido grandes logros desde que se creó en el 2019, pero esos logros no están vinculados a la criminalidad organizada, están vinculados más bien a personas informales que no son capaces de demostrar sus ingresos de manera coherente, según la ley. Entonces, es una enorme herramienta y una gran posibilidad para nuestros fiscales de atacar a la criminalidad organizada a través de sus activos. Oscar, gracias por plantear ejemplos específicos y justo por ese trabajo que realizan de acompañamiento a las investigaciones en materia financiera, en recuperación de activos. Desde esa experiencia que vienen desarrollando en el Instituto Basel, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se presentan en esta investigación analizando el componente financiero y cómo podrían evitar? Yo creo que es más que hablar de errores personales o institucionales, yo creo que es más bien una fase, el Perú está en una fase del desarrollo de capacidades investigativas, ¿no? El Perú no tiene una guía nacional de investigación patrimonial, no tenemos, ¿no? Entonces un fiscal entra en contacto con un activo y tiene que imaginarse. No significa que no haya fiscales competentes, los hay, pero esa competencia está en la cabeza de algunos cuantos fiscales y el universo de activos y del país es enorme, ¿no es cierto? Entonces creo que hay un gran trabajo de construcción de capacidades para empezar, ¿no? Tenemos las leyes han sido adoptadas básicamente por presión internacional, ¿no? Pero ya las tenemos. Ahora, esa es la letra de la canción. Ahora hay que poner la música, ¿no? La música es el ámbito procesal, es el desarrollo que el fiscal tiene todos los días con sus casos, son las incautaciones, son llevar a los activos a juicio y ganarlos. Eso es. Y eso es una construcción enorme. Entonces, nosotros hemos planteado, y creo que es
algo que es compartido con el fiscal general ahora, es atacar esto a partir de dos caminos principales. La operatividad. Por eso es que se crea una unidad de recuperación de activos que tiene equipos multidisciplinarios, personal especializado en nuevas tecnologías, recuperación de activos, y tiene además un paquete de fiscales que van a acompañar a los fiscales especializados en su camino de recuperación de activos. Después de eso hay que crear nuestras herramientas de gestión, ¿no? Las guías, y al final, en la propuesta que hemos hecho para que el cambio sea sostenible y verdaderamente paradigmático, no podemos avanzar sin la escuela del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que en nuestro país en el 2026 no tengamos ninguna universidad que nos enseñe cómo se hace un decomiso, cómo se hace una incautación, cómo se hace la cooperación internacional en materia penal? Nadie enseña extinción de dominio en las universidades. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, todo ese cambio es un cambio societario en realidad, es un cambio de la sociedad hacia un fenómeno criminal que cada vez está más grande. Esta figura de recuperación de activos y la institucionalidad podríamos llamarlo, de este proceso, ¿no?, en el marco de la investigación, ¿debería realizarse en qué momento? ¿En qué momento debería activarse? Porque hasta donde sabemos, no se inicia digamos, como en etapas tempranas de la investigación, sino termina siendo probablemente muy tardío. Mira, como decía hace un rato, ¿no?, la investigación financiera tiene como 3 o 4 momentos importantes, ¿no? En los años de la delincuencia organizada en los Estados Unidos se acuña esta frase, sigue el dinero, básicamente aparece en la escena internacional con la ley RICO, la ley contra el crimen organizado en los Estados Unidos. Pero ahí era, como dije hace un rato, sigue el dinero, ¿no? Y seguía el dinero cuando una persona estaba investigando y entraba en contacto con un activo, y cuando encontraba en el contacto de una investigación penal ordinaria con un activo, se iniciaba una fase de investigación patrimonial o financiera, ¿no? Eso hace muchísimos años que ya no existe o no debería existir. Lo que tenemos ahora son las investigaciones paralelas que se generan inmediatamente o en paralelo, mejor dicho, a una investigación penal, y la guía del GAFI del año pasado habla de investigaciones integradas, es decir, que las investigaciones financieras tienen que ser el corazón de la investigación penal, ¿no? Y tienen que aparecer no cuando aparece un activo, sino desde el inicio, por eso es que son integradas, ¿no? Y yo tengo la teoría, nosotros tenemos la teoría, de que en algunas leyes especiales como la extinción de dominio, que es una ley que recupera activos pero que no prueba ni el delito ni la culpabilidad del infractor, ¿no? Allí la necesidad de vincular al activo con el crimen supuesto que ha conocido se hace a partir necesariamente de una investigación financiera, sobre todo cuando se dirigen contra productos del delito. Por ejemplo, tú tienes una cuenta que está en los Estados Unidos, ¿no?, y quieres vincular esa cuenta de los Estados Unidos con un crimen que sucedió en Madre de Dios. Tienes que hacer una investigación financiera para ver cómo se movió el dinero. Y esa investigación financiera es el sustento para que el juez te diga, en efecto, ese es un producto del delito y por tanto tiene que regresar al Estado. El Estado tiene la competencia para extinguirlo, ¿no? Entonces son bastantes cadenas, bastantes trabajos que hay que hacer. No es solamente un momento especial en una investigación, sino es verdaderamente, vuelvo a repetir, me estoy repitiendo, un cambio paradigmático en nuestro país. Este es un desafío bien interesante, ¿no? Porque es un giro muy relevante, como dices, paradigmático, porque ya no es yo persigo la del ilícito penal porque es un ilícito penal, claro, sino entiendo que es un negocio. Y si entiendo que es un negocio, hay una finalidad material de por medio. Claro. Entonces, mi preocupación principal no debería ser demostrar tu responsabilidad en términos de la conducta específica, claro, sino de vamos a lo que querías hacer. ¿Cuál es tu finalidad? Hacer plata. Entonces, claro, vamos a ver tu plata. Vamos a ver cómo la movilizaste. Vamos a ver cómo recorrió. Y en función de esa discusión, trabajas, o sea, además de eso también transmite un mensaje bien interesante respecto a lo que el Estado está priorizando, ¿no? Lo que yo no quiero que ocurra en nuestra comunidad es que este modelo de negocio sea rentable. claro. Entonces mi prioridad número uno es generar un desincentivo a este modelo de negocio. Así Entonces, es. la responsabilidad penal va a llegar en su momento, pero mi prioridad como Estado no es demostrar que eres malo o eres un delincuente, sino quitarte tu plata. Porque, porque ha sido producto de una actividad ilícita. Entonces, es un giro no pequeño en términos culturales, institucionales, pero puede ser muy potente de cara a lo que claro, implica y cómo se construyen instrumentos, mecanismos, herramientas para que eso se ponga en marcha, ¿no? Y eso encierra lo que acaba de decir el lema, si quieres, de toda la recuperación de activos, que el crimen no pague, ¿no? El crimen no paga, ¿no? Pero si tú miras a lo que ha estado haciendo la extinción de
dominio, no han estado atacando productos del crimen, Claro. ¿no? Han estado atacando instrumentos o objetos que tienen otra naturaleza. Seguramente se necesita una investigación patrimonial también para eso, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Me gustaría que esto quede bien claro, porque es una ley muy especial la que tenemos. En la ley de extinción de dominio, tú le quitas la propiedad a alguien sin probar que él es culpable y sin probar la existencia del delito, ¿no? Entonces es una ley bastante incisiva, si uno quiere, en los derechos patrimoniales de las personas. Entonces, ¿qué tienes que probar ahí finalmente? En el derecho penal, en el derecho procesal penal, tú tienes que probar la culpabilidad de la persona. Entonces, tus elementos investigativos tienen que probar esos elementos del tipo penal para que al final al juez diga, ya te condeno porque tú has cometido tal delito, ¿no? Y el activo, ¿qué tienes que probar? Tienes que probar una vinculación. Y la única manera de probar esa vinculación fehacientemente es a través de una investigación financiera, bien hecha. Por eso es que se caen los casos, porque tienen incautaciones, porque tienen muchos elementos de convicción, pero no los han articulado de una manera que un juez pueda entender, caramba, esta cuenta, para mi ejemplo anterior, de Estados Unidos, proviene de un delito de minería ilegal en Madre de Dios y se ha canalizado a partir de tal banco, por ejemplo, ¿no? Y esas pruebas se pueden obtener de la cooperación internacional levantando secretos bancarios, o también de testimonios de personas, o de gente que se autodenuncia. O sea, las herramientas son las mismas, ¿no? En el fondo. Pero la complejidad de estos delitos que antes no lo veíamos tan complejos son enormes, ¿no? Entonces, el Ministerio Público está ahora, y las demás instituciones también, la policía seguramente en sus esfuerzos están haciendo esfuerzos muy grandes para poder ponerse a la altura de estos crímenes. Y en este punto, frente a lo que ambos han planteado, ¿podemos hablar de vacíos de información? ¿O es que sí existe información, solo que todavía hay como una brecha de capacidades para poder identificar y conectar esta información de manera que se pueda elaborar una investigación financiera de estas economías ilegales más sustentada? Bueno, las fuentes de información están, ¿no? Pero muchas de esas fuentes de información tienen, por ejemplo, datos protegidos. Entonces el fiscal, para poder accederlas, tiene que tener un cierto nivel de suspición, que se llama causa probable, para, por ejemplo, levantar un secreto bancario. Y muchas veces es como un perro que se muerde la cola, porque el país o el banco le dicen, no tengo suficiente información para levantar el secreto bancario, y el otro le dice, pues que necesito la información que tú tienes para yo tenerla para poder acusar, ¿no? Ese es un clásico de las investigaciones. Fuentes de datos hay por todos lados. Yo quizás reorientaría un poco la pregunta en decir que el delito o el crimen de organización criminal, sobre todo en estos aspectos, necesita otras características de la persecución penal que a un fiscal súper competente en derecho penal, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de fiscales súper competentes en derecho penal que saben todo el código de A a Z, pero no tenemos capacidad de observación de los fenómenos, ¿no? De inteligencia, estratégica. En el Perú tenemos la Oficina de Análisis Estratégico Criminal del Ministerio Público. Ese es su rol, ¿no? Mirar cómo están emergiendo los mercados criminales, dónde están lavando, de qué manera están lavando, en qué país están lavando, para que los órganos operativos, que son los fiscales, puedan sobre esa base grande, estratégica, atacar, ir y golpear, ¿no? Claro, y en esa ruta, claro, hay una reorientación respecto a lo que significa la información ahí, y tiene que ver con el objetivo para el cual la quieres. Entonces yo, en lo que te escucho, me suena más un equipo de fiscalía más competente en entender estados financieros que en otros documentos que puedan responder responsabilidad penal. Exacto. Que sean competentes en criptomonedas, en criptoactivos, y mucho menos en triangulación de llamadas de escuchas legales, ¿no? Claro. Que son cosas que tal vez tienen que ver mucho más con el corazón de la discusión y que con la responsabilidad penal en estricto de los sujetos, ¿no? Entonces creo que va a requerir una nueva mirada respecto al modelo de lo que estamos persiguiendo, ¿no? Y en función de eso construir capacidades. Nosotros en algún momento discutimos con otros colegas, no en Perú, sobre cómo entender las sentencias, entender el procesamiento como un proceso de producción de un resultado jurídico. Claro. Entonces, a partir de eso, tú haces una lógica de ingeniería inversa, ¿no? Si tu objetivo es perseguir el dinero, en términos inversos, ¿qué requieres? ¿Qué capacidades? ¿Qué competencias? ¿Qué tecnología? ¿Qué insumos? Entonces, tú piensas esa sentencia como un producto de una cadena productiva, valga la redundancia, y la vas vistiendo de forma inversa con herramientas. Entonces, bajo esa lógica, yo requiero que esa fiscalía tenga un equipo forense potentísimo de contadores. Potentísimo. Tal vez más importante que de penalistas. Tal vez.
Bueno, él Tal vez. acaba de describir la propuesta del ESFIRA, ¿no? La propuesta del ESFIRA, si me puedo tomar Sí, claro. 5 segundos, es vincular 3 funciones estratégicas del Ministerio Público, ¿no? No crear nuevas oficinas necesariamente, sino vincular la inteligencia estratégica, la OFAEC, es decir, este órgano que está mirando cómo evolucionan los mercados criminales, con la de los fiscales de recuperar activos, ¿no? Ahí se ha creado una oficina de recuperación de activos, y la experiencia de estas 2 oficinas, que seguramente van a empezar, ya están conduciendo casos, ya incautaron su primer activo virtual, ¿no? Por eso es que te digo que sé que no tenemos billetera en el Ministerio Público, porque no sabemos dónde traerlo, ¿no? Pero digo, estas 2 grandes funciones, esas 2 grandes capacidades del Ministerio Público van a redundar en una tercera, que es la escuela del Ministerio Público. Entonces aquí se van a crear verdaderamente currículas para fiscales sobre recuperación de activos, sobre lucha contra el crimen organizado y demás, que se van a extender horizontalmente para todos. Eso no es el caso ahora. Los fiscales de Madre de Dios, de Iquitos, donde voy mañana a propósito por uno de estos casos, no están vinculados con lo que está pasando aquí en Lima, y se tienen que vincular porque los delitos se cometen allá, ¿no? Muchas gracias, Nicolás, Oscar. Esta ha sido una conversación muy interesante. No solo hemos hablado de cómo el dinero fluye a través de las cadenas de suministro, sino también de estrategias desde el ámbito de la investigación, pero también desde la experiencia misma en el acompañamiento al Ministerio Público en la investigación de los delitos ambientales, que tienen una lógica, una particularidad, y que por esa razón lo vuelve un desafío para la investigación, ¿no? Porque hay toda una zona gris, una zona de opacidad donde lo ilegal se mezcla con lo legal, y todo esto constituye un desafío, un reto para los operadores de justicia, pero que también se viene trabajando en alternativas de solución, como las que nos has comentado ahora, Oscar. No tengo nada más que decir, sino agradecerles, y nos vemos en el siguiente episodio de FCDS Conecta. Gracias. Gracias también.